Buenas tardes. Vamos a ver ahora lo que son los aspectos técnicos de un proyecto. En principio, ¿cuáles son los aspectos técnicos? Dice que el estudio técnico permite analizar y proponer las diferentes opciones tecnológicas para producir el bien o servicio que se requiere, verificando la factibilidad técnica de cada una de ellas. El análisis identifica equipos, maquinaria, instalaciones necesarias, costo de inversión y capital de trabajo. Es decir, toda la parte técnica del proyecto es lo que vamos a ver aquí en aspectos técnicos. Estos aspectos técnicos pueden ser o son parte, la localización, el tamaño y la tecnología involucrada en el proyecto. Veamos cada uno de estos. El primero es la localización. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es definir la ubicación ideal, la localización ideal del proyecto. Eso en base a una serie de informaciones del entorno. Dice, el estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras alternativas posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y para la comunidad con el menor costo social. O sea, vamos a analizar el entorno, vamos a ver sus características y vamos a ubicar el terreno ideal. Si estamos hablando de un centro comercial, pues no lo vamos a poner en un callejón. Si estamos hablando de un área residencial, pues sí debe de estar cerca de una vía principal, pero como que ponerlo a la orilla de una carretera muy transitada, pues no sería la mejor localización por el tipo de acceso que nos implica. Dice, en general, un proceso adecuado para el estudio de la localización debe abordar el problema de la macro y la microlocalización. O sea, es importante que analicemos todo el sector a nivel macro, busquemos el sector ideal y ya en ese sector buscamos la microlocalización, el punto donde debiera de estar. El examen de la macrolocalización nos lleva a la preselección de una o varias áreas de mayor conveniencia. El análisis de la microlocalización nos lleva a la definición puntual del sitio del proyecto. ¿Qué es lo que más nos interesa o los factores más importantes para definir la localización? Para eso tenemos que ver estos 8 puntos y analizarlos detenidamente para ver cuál sería la mejor localización del proyecto. Lo primero, y es lo que la localización y lo primero que pensamos, es la existencia de vías de comunicación y transporte. O sea, dependiendo del proyecto que vamos a hacer, qué tan importantes tienen que ser las vías de comunicación principales. Si tiene que ser una vía principal, vías secundarias, y obviamente tiene que tener vías de comunicación cerca. Si yo estoy haciendo un hospital, necesito una vía rápida donde pueda llegar la gente. Por otro lado, el transporte. No todas las personas se manejan con su propio vehículo, por lo que pues debe de haber transporte rural y urbano, lo que se necesite para poder llegar al lugar. Un segundo punto son los servicios públicos básicos. Esos los mencionamos con anterioridad, así como las vías de comunicación, pero los servicios públicos básicos. En principio necesitamos agua, drenajes,
extracción de basura, si el punto debe ser accesible para que lleguen los camiones de la extracción de, por ejemplo, si estoy hablando de un hospital de material contaminante, tener los servicios básicos al alcance. Luz. No voy a irme a la punta de un cerro donde no hay cableado, no pasa ninguna línea eléctrica y pues voy a tener que tener una planta eléctrica, pues sea lo que vaya a hacer, no es rentable. Entonces, todos los servicios públicos ubicados donde están. Un tercer punto es la topografía y estudio de suelos. Puedo tener todos los servicios, puedo tener todas las calles, pero si es un barranco o es un área de relleno, en la antigua no tanto, pero en la capital hay muchas áreas donde son rellenos de hace mucho tiempo que vienen tirando ripio y encima tierra y luego más ripio y se rellena el barranco y a eso hay que hacerle un estudio de suelos. Si voy a hacer una construcción liviana, pues no importa, pero si lo que voy a hacer es un edificio o una área de vivienda, aunque sea solo vivienda de 2 niveles, pues sí necesito ver cómo está ese suelo. Y si no hay, a qué altura está el nivel freático y todo ese tipo de cosas para poder determinar si lo que voy a hacer ahí pues se puede construir o no me va a salir más cara la cimentación que el proyecto en sí. Y la topografía, pues si estamos en un barranco, si estamos en un área plana. A veces a la vista se miran los terrenos grandes planos y resulta que hay diferencias de nivel de 3, 4 o 6 metros, que por ser un terreno grande, pues no se lograba apreciar. Entonces es importante la topografía y el estudio de suelos. Luego, las condiciones ambientales y de salubridad. Para esto, lo que vamos a necesitar es hacer el estudio de impacto ambiental, en principio, y para eso vamos a ver el estudio de impacto ambiental actual, de acuerdo al Ministerio de Ambiente. Quiero recalcar que básicamente cada cambio de ministro de Ambiente, obviamente cada cambio de gobierno, pues le quitan, le ponen, lo agrandan el formato del estudio de impacto ambiental y acá en la plataforma, pues ya les puse el que se utiliza actualmente. Lo vamos a ver. Aquí en la página de Canvas tenemos evaluación ambiental inicial. Es para actividades de bajo y mediano impacto. Recuérdense que los estudios de impacto ambiental están divididos en varias categorías, básicamente A, B y C. La categoría B es la categoría intermedia, que es en la que básicamente entran cualquier proyecto de tamaño razonable de construcción puede entrar. Si vamos a hacer un aeropuerto, pues ese ya es de alto impacto, pero si vamos a hacer, y si lo que vamos a hacer es el estudio de impacto ambiental de un chiclero, que lo tienen que hacer de acuerdo a la ley, ese ya va a ser algo muy sencillo. Básicamente, para las áreas de construcción, que es categoría B1. Este sería el formato actualmente, insisto, en que ha venido variando. Pues el que usamos en este mismo curso el año pasado, tenía 14 páginas, este ya tiene 17, ya le crecieron más. Entonces, tenemos que evaluar nuestro proyecto,
que cumpla con cada uno de estos incisos. Habrán muchos que no apliquen. Por ejemplo, si yo estoy en un área donde no hay una parte acá que es en lo que se refiere a áreas arqueológicas. Si no tengo ruinas, no tengo nada, pues esas cosas no aplican. Vamos a ver, algo especial aquí que aplique o que no aplique. ¿Qué clima es? ¿Qué calidad de aire? Ruidos y vibraciones, hidrología. Estoy queriendo buscar suelos, amenazas naturales, amenaza sísmica, pues en Zacatepeque sí hay amenaza volcánica, sí hay. Si nos pasamos a la capital, pues amenaza volcánica no tenemos. Movimiento de masas, erosión, inundaciones, esas cosas sí hay. Lo que quiero llegar es a algo que pueda ser que nos están pidiendo. Aquí ya me fui muy para abajo, no pasamos, pero por ejemplo hay vestigios arqueológicos. Podríamos ponerlo aquí en la capital, en el sector de Caminal Juyú, zona 7 y zona 11, por la Roosevelt, pues ahí sí aparecen vestigios arqueológicos. Si nos venimos aquí a la zona 2, pues no aparecen vestigios arqueológicos. Entonces depende de dónde estemos, pero tenemos que comprender todo lo que es este estudio para poder analizar realmente si el área ambiental de nuestro proyecto. Es importante ver inundaciones, ver problemas que puedan haber. Ustedes sabrán más que yo lo que implica el tener un volcán tan cerca, qué daños, qué cosas pueden pasar. Entonces, todo esto lo tenemos que tener como parte de la información del terreno. Regresemos entonces a nuestra presentación. Entonces, eso es con lo que se refiere a condiciones ambientales y de salubridad. Un quinto punto importante es el precio de la tierra. Eso no lo hemos tocado, pero sí nos interesa en el sector donde tenemos proyectado esto que vamos a hacer, cuál es el precio de esa tierra. No vamos a hacer algo que queremos, pongámoslo, no vamos a hacer una escuela o un centro de salud en el área más cara del Antiguo, más en el centro, que ya ha subido desproporcionalmente los precios de las propiedades ahí. No vamos a comprar un terreno carísimo para hacer algo que el servicio implica ser barato. No vamos a ubicarnos, por ejemplo, sobre la Roosevelt para hacer un centro de salud, ser un hospital nacional. Depende de qué es lo que vayamos a desarrollar, dónde, en rangos de qué precios vamos a poder pagar. Entonces, para eso, pues necesitamos hacer un avalúo, determinar los precios de la tierra en esos sectores. Luego tenemos el tamaño y tecnología. El tamaño del proyecto, cuál es el tamaño del terreno que necesitamos y la tecnología que vamos a necesitar. El tamaño y la tecnología, pues lo vamos a ver en el segundo punto, que ya es un punto a ampliarse completamente.
Luego tenemos conservación del patrimonio histórico. Eso saben ustedes bastante, más que yo, eh, sobre lo que es y lo que implica la conservación del patrimonio histórico. Que en el área donde estoy hay restricciones al respecto, dónde se van a poner. Si están en el centro del antiguo, pues existen normas que se deben de mantener. Entonces, me funciona que mi proyecto esté en el centro del antiguo, o no necesito, o me puedo salir del área que me rige la conservación del antiguo. Me puedo ir un poquito retirado o necesito irme mucho más lejos. Investigar, tener claro cuáles son las normas que me rigen la ubicación del terreno donde está. Y por último, la disponibilidad de áreas para requerimientos actuales y futuras ampliaciones. Me gustaría poner el ejemplo acá de la localización de 2 hospitales acá en la capital, el San Juan de Dios y el Roosevelt. Los 2 hospitales, uno cubre, el Roosevelt cubre el sur de la ciudad y los departamentos o municipios aledaños a esos accesos, el acceso de la Roosevelt, el acceso del Aguilar Batres. Toda esa área del país, pues la cubre el Hospital Roosevelt. Y por otro lado tenemos el San Juan de Dios, que cubre el norte de la ciudad, más los accesos por el lado norte, básicamente de la carretera al Atlántico, pues toda la gente que pueda accesar por emergencias de ese lado. ¿Cuál fue la visión que hubo cuando fueron hechos esos hospitales? Pues cuando fue hecho el San Juan de Dios, obviamente ese fue de los primeros hospitales grandes. En su momento era muy grande, pero estaba delimitado por un terreno que muy rápidamente quedó corto. Actualmente el San Juan de Dios no puede crecer, tiene vías importantes a su alrededor y tendría que comprar otras propiedades, una manzana completa para poder ir creciendo. Entonces, no tiene opción a futuras ampliaciones a menos que se vote lo que está y se vayan para arriba. Es un hospital que no se da abasto, pues, o sea, todos sabemos de algún caso donde se quedó en el corredor, fue a la emergencia y se quedó en los corredores esperando un cuarto varios días a pesar de su gravedad. Por otro lado, tenemos el ejemplo del Roosevelt. Eso, pues, cuando se cedieron esos terrenos, eso era la parte así como que ya era en las lejanías. Y el terreno, pues los terrenos del Roosevelt son, creo que son 10 veces más grande, que me atrevería a decir, más grande que el San Juan de Dios, los terrenos en sí. Y se ha dado la opción de, pues está el Hospital Roosevelt, pero también está el Hospital de UNOPO, Hospital de Niños con Cáncer, está Unicar, está, ahorita no recuerdo otros, pero hay varios proyectos, varios hospitales, y el mismo Roosevelt, y todo el mismo Hospital Roosevelt, y todo va creciendo, todo se va ampliando, y hay suficiente espacio ahorita para que seguir cubriendo los requerimientos necesarios en ese sector. Entonces, yo diría que ese es un buen ejemplo de un mismo caso, un caso de un hospital público, uno que está en un terreno suficientemente amplio, con accesos adecuados, contra uno que está ya en un acceso, ya no puede crecer para los lados, tiene que crecer para arriba,
y tiene pues también accesos importantes. Entonces, estos 2, 4, 6, 8 puntos son los puntos importantes que tenemos que analizar en función de la localización del terreno. Tenemos que ver una localización macro y una localización micro. La localización macro pues va a ser la región, dependiendo de qué es lo que vamos a hacer. Puede ser digamos, si vamos a hacer un hospital público, pues tenemos que ver la región, que abarca varios departamentos. Pero si lo que voy a hacer es un centro comercial, pues podría haber la ciudad, y en función de eso, pues ya me voy a la zona, que sería la microlocalización, donde ya voy a definir el punto específico donde voy a estar. El otro punto es el tamaño. Veamos en principio el concepto de tamaño. Dice, dependerá del tipo de proyecto que se ha formulado. Se mide por la capacidad de producción de un bien o de prestación de un servicio, definida en términos técnicos en relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal del proyecto. O sea, yo voy a hacer un proyecto y voy a definir qué es lo que necesito. Voy a hacer a definir mis requerimientos, y cada uno de esos requerimientos, qué área necesita, cuántas personas van a estar ahí, qué capacidad va a tener. Si es vivienda, pues quiero vivienda para 100 familias, y de qué tamaño van a ser esas familias. Eso me va a dar un tamaño de vivienda, de donde yo voy a sacar el tamaño de terreno también. Ahí voy a definir, bueno, cuántos carros hay. Yo necesito vías de acceso o vías de, si es un residencial, pues yo voy a definir las calles y voy a definir todo lo que, los espacios que yo vaya necesitando. En general, el estudio de mercado permite una primera aproximación del tamaño del proyecto, ya que arroja la información de su magnitud y una estimación de tasa de crecimiento del mercado del bien o servicio. Entonces, tomando en cuenta, para desarrollar todo esto que estamos hablando hoy, yo tengo ya información de lo que hemos avanzado anteriormente. Y este es un ejemplo. ¿Para cuántas personas voy a hacer mi proyecto? ¿Qué capacidad necesito que tenga? Pues eso lo voy a sacar en función de mi estudio de mercado. Si hay una necesidad de 10,000 viviendas unifamiliares, pues si yo voy a tomar una porción de eso, entonces yo voy a hacer 1,000 viviendas para 1,000 familias. En función de eso, yo estoy definiendo, en función del estudio de mercado y mi capacidad económica, yo estoy definiendo el tamaño de mi proyecto. ¿Qué es lo que tengo que analizar en estos casos? Yéndonos punto por punto como el anterior, pues la capacidad de atención o cobertura, para cuántas personas va a ser, cuánto voy a, de ese mercado total, cuánto voy a captar. Hablábamos si eran 100,000 y yo voy a darle cobertura a 1,000, pues tenemos clientes para eso. Y eso me va a definir un tamaño. La población servida o el área de influencia. ¿De dónde va a venir esa gente? Personas atendidas por periodo. En este caso, vamos a cambiar un poco el tema, el ejemplo. En lugar de ser vivienda, pongamos un centro comercial.
de qué tamaño es el centro comercial, qué población va a ser la que va a llegar ahí y cuántas personas se van a atender durante la mañana, por ejemplo. ¿Y eso para qué me va a servir? Pues el tamaño del parqueo está en función de eso. O sea, yo espero, voy a poner eh, un Walmart en Zacatepec, que es no en la antigua propiamente, entonces voy a ubicar dónde lo pudiera poner y voy a ver cuántas personas espero que llegue. Y en función de eso, pues eh, voy a necesitar de un parqueo. El comportamiento del crecimiento de la población. ¿Qué tantas personas van a ir? Digamos, hoy hago mi proyecto. Regresemos al ejemplo de hospitales. Hoy diseño mi hospital, lo construyo, pero dentro de 10 años, ¿cuál va a ser la demanda? Va a haber crecido la población, entonces voy a necesitar de más espacio y hay espacio para crecer. ¿Cómo va a ser ese comportamiento? Luego, el mercado, el análisis de mercado con la demanda que vamos a tener. Y en función de eso, pues yo voy a ir definiendo el tamaño de mi proyecto. La tecnología. ¿Qué tecnología necesito para mi proyecto? Actualmente, por poner un ejemplo sencillo, pues uno espera que si entra a un restaurante a tomar café, el tener internet, que la tienda tenga o, o la cafetería tenga wifi. O sea, que eso es algo que lo vemos muy sencillo, pero es un grado de tecnología. Otra tecnología. Yo voy a hacer un centro comercial de 3 niveles, donde en el segundo o en el tercer nivel va a haber un semaco, un supermercado, y entonces necesito bajar la carreta. Eso me implica tener, por un lado, un elevador y por otro lado, eh, bandas inclinadas que me permitan bajar con la carreta, no por el elevador, sino caminando. Por otro lado, pues voy a necesitar gradas eléctricas y solo ahí, en algo sencillo, no necesito. Si es un hospital, pues sí tengo que tener una tecnología como muy sofisticada, pero en el caso de un centro comercial o de unas oficinas, pues las oficinas sí ya necesito un elevador más grande, más tecnología, pues si necesitaré antenas parabólicas, necesito, si es un edificito más un poco más alto, pues necesito un pararrayos. ¿Qué tecnología vamos a necesitar? Luego, el financiamiento. ¿De dónde voy a sacar el dinero que voy a necesitar para desarrollar el proyecto? Voy a hacer un préstamo en el banco, voy a tener socios, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? La localización, pues ya la analizamos y la tenemos del punto anterior. Luego, la disponibilidad de recursos humanos. Este es un detalle. Cuando vivimos en un medio y estamos hablando de lo que tenemos, normalmente no le ponemos mucha atención a eso. Pero, por ejemplo, un hotel en Antigua, un Camino Real, un Hotel Santo Domingo, pues cuando iniciaron, pues sí tenían el Camino Real sí ya llegó cuando ya en la Antigua ya había muchas personas con capacitadas para hacer desde gente de limpieza,
mantenimiento, meseros, todo eso, pues ya había gente capacitada, pero los primeros que llegaron, pues todos los tenían que llevar de la capital o de otro lado. Incluso muchas veces los ejecutivos más altos del hotel, pues todavía llegan de la capital. Por ejemplo, la San Martín de la Antigua, yo sé que contrata gente aquí en la capital y se tienen que ir a trabajar allá. Entonces, pero depende de qué es lo que estamos hablando, el que haya disponibilidad de recursos humanos. Poniendo el ejemplo del hospital, pues voy a poner un hospital de cirugía neurovascular, por decir algo que se me ocurre ahorita, pues no voy a contratar a un médico general que vive en la Antigua, sino tengo que traer a alguien capacitado, especializado en ese tema. Entonces, tengo que ver dónde vive. Otro ejemplo, poco fuera de todo esto, en las minas. Por ejemplo, en la mina San Rafael, de hecho, o sea, de paso por ahí fuimos a visitarlo con los alumnos de la maestría ambiental y pues sí, mucho personal es de ese sector, pero el personal más técnico y de más alto rango, pues lo trajeron algunos de la capital, pero muchos vienen de fuera del país. O sea, hay colombianos, hay argentinos, hay europeos. Entonces, para ellos hubo que, que hacer hicieron un residencial para todas esas personas a un lado de la mina, porque además las poblaciones no están ahí pegados, sino están a distancia. Entonces, dependiendo de qué disponibilidad de recursos humanos tenemos y ver qué vamos a hacer, dónde vamos a ubicar a las personas que haya que traer de fuera. Y esto va amarrado con la capacidad de gerencia. Si la capacidad de gerencia es gente nativa del lugar o vamos a traer gente de fuera. Y les repito, en el ejemplo anterior, pues no implica traer gente de la capital, sino puede ser que necesitemos traer gente de otros países. ¿Cómo medimos los tamaños? Pues aquí hay un ejemplo. Una escuela, pues por los números de niños atendidos. Si voy a hacer una escuela, voy a definir la que es para 700 alumnos y en función de eso, pues las carreteras, dependiendo del tránsito promedio actual y qué tránsito va a haber después. Las calles, pues que sean calles, depende del lugar, de dónde a dónde van y qué tan secundarias o de tercer nivel va a ser. Un puesto de salud dependiendo del número de pacientes. Veamos un ejemplo de un hospital. Dice, primero en lo que se refiere, vamos a ver. Dice, a un nivel de macro localización se determina la decisión de ubicar el proyecto en el municipio de Jutiapa, cabecera del departamento de Jutiapa. Por ser un municipio que es la cabecera departamental de Jutiapa, se conecta con los departamentos de Jalapa y Santa Rosa de la región 4 suroriente de Guatemala y uno de los municipios con mayor población y desarrollo económico. La infraestructura es adecuada para el tamaño y tipo de proyecto, pudiendo contratarse empresas locales para su desarrollo. O sea que aquí empecemos porque se analizó
el sector suroriente de Guatemala, la región 4, y implica Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. De esos 3 departamentos se decide por Jutiapa, que es la más próspera económicamente y está en el centro para ubicar este hospital. Sigamos con el análisis. Dice, a nivel microlocalización se estudió una ubicación que permita ampliar el proyecto en caso se necesite, además de estar en una zona de soporte que soporte la tendencia de crecimiento acelerado de los alrededores del proyecto. Aquí va un poco en relación al ejemplo que ponía de los hospitales aquí en la capital. Dice, se analizó la infraestructura vial, el proyecto con varios accesos, los cuales están en condiciones de ampliarse en un futuro. La forma para poder acceder al centro médico puede darse en distintas formas, que serían las siguientes: transporte colectivo urbano, transporte colectivo extraurbano y transporte propio. O sea, la gente puede llegar en cualquiera de las tres formas. La topografía del terreno es parcialmente plana y la composición del suelo es adecuada para la construcción de acuerdo al análisis del estudio de suelos. No existe cercano al terreno alguna fuente potencial de contaminación, esto tiene que ver con lo ambiental, que pueda afectar a los usuarios del proyecto, esto de acuerdo al estudio de impacto ambiental, lo que favorece a las condiciones necesarias para realizar el centro médico. Entonces vamos estudiando el entorno y en función de eso, pues ya se define la localización del proyecto en un terreno adecuado, suficientemente amplio, con vías de acceso. Puede ser que sea una vía de acceso donde ya está planificado ensancharse y eso pues va a ser más factible de que las personas lleguen. En la época que fueron donados los terrenos del Roosevelt, pues ya se tenía planificada ahí se llamaba Avenida Matitlán, la Aguilar Matres, o le decían Avenida Matitlán, y la otra Avenida La Antigua, o Avenida San Lucas. Pero que ya se proyectaba que iban a ser vías principales para el ingreso. Y de igual forma, pues acá ya existen vías principales que están proyectadas para ser más anchas. Entonces, como parte de la localización, que esto ya lo teníamos también, como les digo, vamos sacando del país al departamento, al municipio y específicamente la localización ya definida. Luego, pues ya tenemos y ya vamos a analizar las dimensiones del proyecto. En este ejemplo, que sería el hospital, pues vamos a hacerlo en función del encamamiento, de la cantidad de personas que se van a atender. Y en función de eso, pues vamos a determinar un tamaño específico. Aquí en este cuadro está el dimensionamiento, del proyecto. En esta columna está la medición, lo que vamos a cuantificar, la cantidad y la unidad de medida. En principio, decimos que van a haber 86 clínicas, 15 laboratorios, 30 cuartos de exámenes, 10 salas de operaciones generales. Luego, la capacidad de atención y cobertura. Encamamiento para 300 personas, hombres y mujeres.
encamamiento, de 30 salas de encamamiento. En casos de emergencias simultáneas, 20, o sea, van a haber 20 cuartitos en la sala de emergencia. En total, pues se espera atender 1.093.000 personas. ¿Cómo se van a atender? En esta proporción: 80 personas por hora y 1.920 por día. Esto básicamente pues lo vamos multiplicando. 58.080 personas por mes y 2 millones de personas por año. ¿Qué capacidad de parqueo necesito? Pues necesito un helipuerto para las emergencias, movilización de personas por emergencia y parqueo para 300 vehículos. Eso está en función, pues, del gentío que hay. El mercado objetivo, pues atender 3 departamentos que suman 38 municipios y 553 aldeas. El rango de edad, es si el chiste cuando hicieron esto, o sea que si ya tiene 101 ya no lo atiende. El rango de edad es de 0 a 100 años. La inversión de tecnología aproximadamente es de 2 millones de quetzales. El financiamiento que se necesita es de 70 millones y la disponibilidad de recursos humanos es de 1,000 personas. ¿Cuánta gente va a trabajar ahí? Todo esto, pues lo vamos a definir analizando nuestro caso. En este caso, pues el ejemplo es de un hospital. Aquí no les puedo preguntar si hay dudas, pero sí les puedo decir que si tienen dudas de lo que he explicado hoy, pues las podemos resolver a través del chat de WhatsApp o que me escriban directamente a mi correo. Veamos ahora cuál sería nuestra tarea. Tenemos acá en Canvas pues puesto el contenido de los aspectos técnicos, la presentación que acabamos de ver. Vamos a dejar que se... ¿está? La presentación que acabamos de ver. Luego tenemos material de aprendizaje. Están los links e incluso las páginas donde habla de ese tema, porque los libros pues son similares a los que ya, o son los mismos que hemos estado viendo. Y la hoja de evaluación ambiental. Esta es la actual, la que se está usando este año. El año entrante, obviamente, otro ministro, otro gobierno, pues va a ser diferente. Y nuestra tarea. Lo que vamos a hacer es llenar cada uno de los puntos que nos hablan en este análisis de aspectos técnicos. Dice hacer el estudio del proyecto que están desarrollando, que permite analizar y proponer las diferentes opciones tecnológicas para el desarrollo del proyecto que se requiere, verificando la factibilidad técnica de cada una de ellas. El análisis identifica equipos, maquinaria, instalaciones necesarias, costo de inversión, capital de trabajo. La elaboración del estudio técnico para un proyecto implica analizar variables relacionadas. En la localización, pues vamos a ver todas las que vimos: existencia de vías de comunicación, servicios públicos, topografía, condiciones ambientales, el precio de la tierra, tamaño y tecnología, conservación del patrimonio
histórico, disponibilidad de áreas para los requerimientos actuales y futuros. Y eso es en relación a la localización. En relación al tamaño, vamos a ver la capacidad de atención o cobertura, la población servida o área de influencia, las personas atendidas por periodo, comportamiento del crecimiento de población, el mercado, la tecnología, el financiamiento, de dónde lo vamos a sacar, y la localización, la disponibilidad de recursos humanos y la capacidad gerencial. Esta sería nuestra tarea para esta semana. De nuevo, les repito, si hay alguna duda, pues me pueden enviar un correo o, perdón, me pueden enviar un correo o a través del chat. Nos vemos la semana entrante.